Los deportes eran una parte importante de la vida medieval, permitiendo a las personas mostrar su destreza física, fomentar la competencia sana y brindar el entretenimiento tan necesario en pueblos y ciudades de toda Europa. Los espectadores acudían en masa para ver y participar en justas, lucha, el infame fútbol multitudinario y otros juegos más desconocidos como Bandy Bandy Ball o la Sol Sale Lacrosse. Lo que todos estos juegos tenían en común era que eran peligrosos, y la mayoría de ellos eran extremadamente violentos. Para la nobleza, los torneos no eran solo diversión, también servían como entrenamiento para caballeros y soldados, mejorando tanto la fuerza como la coordinación y agudizando el pensamiento táctico. Reuniendo a la comunidad, los festivales y torneos convertían los deportes en un teatro público. Así que viajemos en el tiempo a la Edad Media y echemos un vistazo a cómo los deportes medievales reflejaban los valores, ambiciones y la pura exuberancia de la época. Bienvenidos a Medieval Madness. Que comiencen los juegos. A los hombres medievales parecía encantarles golpearse entre sí de muchas maneras. La lucha era, por mucho, el deporte favorito para los espectadores en el norte de Europa. Era sencillo, enérgico y amado por casi todos. Los oponentes se enfrentaban y se agarraban entre sí por la bufanda, la capucha o la túnica en lugar del cuerpo, y procedían a luchar. Se forcejeaban, empujaban y se agitaban hasta que uno finalmente lograba tirar al otro al suelo, idealmente con estilo, pero más a menudo sin mucha gracia. Había varios estilos regionales de lucha, y naturalmente, cada zona estaba convencida de que el suyo era el mejor y el más antiguo. En Alemania, el término para lucha o forcejeo era Ringen, que se refiere a cualquier combate sin armas, y hay registros de varios maestros luchadores en los siglos XV y XVI. Los días santos y las festividades eran la oportunidad perfecta para un combate de lucha, y cada pueblo presentaba con orgullo a su propio campeón. Los nobles y los gremios donaban los premios, que a menudo eran un carnero o un gallo. Según el autor, Norman Weimer, esto era, cito, suponiendo que el ganador estuviera en condiciones de recibirlo, lo cual no era en absoluto seguro. En aquellos tiempos, los hombres a menudo luchaban entre sí hasta que uno quedaba muerto y el otro casi, si no completamente, inconsciente. Las apuestas eran comunes entre los espectadores, con monedas, bienes y en ocasiones hasta la dignidad de alguien en juego, lo que significaba que para el inicio del combate la cantidad apostada podía ser considerable. La lucha con bastones usando un bastón largo, chilac, single stick o cualquier otra rama gruesa arrancada de un árbol era otro deporte popular. Los hombres usaban palos de madera dura para pincharse con entusiasmo en el estómago o en cualquier otra parte y golpearse en la cabeza. Según la enciclopedia de Chambers, un bastón largo era, cito, un palo robusto de madera pesada de aproximadamente 2 metros de largo, reforzado con hierro en ambos extremos. Se sujetaba por el centro con una mano y el ataque se realizaba dándole un movimiento circular rápido, lo que hacía que los extremos reforzados golpearan al adversario en puntos inesperados. El hecho de estar reforzado con hierro lleva la lucha con bastones a un nivel completamente diferente de riesgo. A menudo se usaban para practicar técnicas de combate sin realmente arrancarle el brazo o la pierna al oponente. Los luchadores con bastón podían ser bastante hábiles. John Peake de Tavistock fue famoso por derrotar a 3 hombres españoles armados con estoque y daga usando un bastón largo frente al duque de Medina Sidonia en Jerez. Dales con todo. Ahora, ya que estamos hablando de palos, la sal, más tarde conocido como Bandy Ball, fue un juego de principios de la Edad Media que se originó en Normandía, Francia. Jugado con un palo curvo como bate, la pelota de madera o cuero podía ser hueca o sólida, rellena de heno, salvado, crin de caballo o musgo. Los juegos surgían cada vez que había un evento social en días festivos o en Navidad y Pascua, tal vez el día de una boda, cuando había la oportunidad perfecta para liberar algo de esa energía acumulada. Para los aldeanos que lo jugaban, la sale era más que un juego. Era una válvula de escape vital, una oportunidad para liberar el estrés, resolver rencillas y disfrutar de un raro momento de caos comunitario. La vida medieval no ofrecía muchas formas de desahogo, así que cuando surgía una, la gente generalmente la aprovechaba al máximo. Cada equipo defendía una portería, que por lo general no era más que un árbol marcado o un poste clavado en el suelo. Estas porterías a menudo estaban increíblemente lejos una de la otra. Varios kilómetros no era algo inusual, así que un partido podía comenzar en un pueblo y terminar en el siguiente,
con un triunfo o con todos agotados. El objetivo era simple: llevar el balón más allá de la portería del equipo contrario por cualquier medio posible. En la Europa rural, el bandy o bandyball se jugaba en campos abiertos, mientras que en las ciudades la acción se limitaba dentro de los muros de un cementerio o un patio, lo que al menos evitaba que el juego se trasladara a la siguiente parroquia. Los equipos podían representar a un pueblo contra otro en el campo, o a un gremio o parroquia contra otro en la ciudad. Una variación popular incluso enfrentaba a los hombres casados contra los solteros, una dinámica que sin duda añadía su propio toque de tensión competitiva. La única regla que se mantenía constante era bastante sencilla: la pelota solo podía ser impulsada con el palo. Todo lo demás era negociable, caótico o entusiastamente improvisado en el momento, lo que significaba que el juego en sí podía ser agresivo y a menudo francamente violento. Las lesiones eran comunes, con fracturas de extremidades reportadas con frecuencia y tomadas a la ligera como parte de la experiencia. Un partido de 1238 jugado en Cornualles se menciona en los registros judiciales porque un hombre llamado Roger fue acusado de golpear a un compañero durante un juego llamado Sol. Desafortunadamente, el golpe resultó ser fatal y el jugador murió. No hace falta decir que el bandyball era mal visto por la iglesia, ya que el juego solía convertirse en una pelea violenta. En 1440, el obispo de Tregurte amenazó con excomulgar a cualquier jugador. En 1410, se estaba jugando un partido con grandes palos y una pelota en el pueblo de Bemerton, Inglaterra. Hubo una pelea por el juego y uno de los jugadores fue golpeado en la cabeza y los hombros con un palo. Ya estaba lesionado y no pudo mover el brazo, ni la cabeza, ni ver bien durante al menos 3 meses después del incidente. Finalmente, se dijo que con muchas oraciones se curó. El juego no tan bonito. La palabra anglosajona para campo era battle, y por esto, una batalla por una pelota llegó a conocerse como camp ball, y fue un precursor temprano del fútbol moderno. Al igual que en el bandyball, los equipos estaban formados por toda la población de una aldea o parroquia, pero la pelota era más grande, hecha de la vejiga de un cerdo, a menudo inflada y a veces rellena con guisantes secos. En la Edad Media, hubo un gran aumento en la popularidad de los partidos anuales de fútbol de carnaval en toda Europa, especialmente en Inglaterra, donde pueblos enteros parecían tratar el evento como partes iguales de deporte, festival y caos controlado. A menudo se recolectaba el llamado wind money antes del partido para pagar un gran banquete al final del día. Cuando juntas a una gran multitud de personas tratando de arrastrar una vejiga de cerdo inflada hasta los marcadores en el borde de un pueblo, por cualquier medio posible, inevitablemente va a haber lesiones. Y el deporte a menudo era llamado mob football por una razón. En 1314, el alcalde de Londres prohibió que el juego se jugara en cualquier lugar cerca de la ciudad. Eduardo III hizo lo mismo, prohibiendo en todo el reino por considerarlo un juego ocioso en 1331 y de nuevo en 1363. Las razones eran muchas. Causaba un ruido tremendo, distraía a la gente de practicar el tiro con arco, una habilidad mucho más útil según el rey, y tenía la desafortunada tendencia de dejar propiedades, cultivos y transeúntes en varios estados de ruina. Las lesiones eran comunes y las muertes no eran raras. En 1321, en Sholdham, Norfolk, se informó que, cito, durante el juego de pelota, cuando un jugador pateó la pelota, un amigo laico suyo chocó con él y se hirió a sí mismo. Y en 1308 en Irlanda, los registros muestran: John McCroken, un espectador en un partido de fútbol en Newcastle, condado de Down, fue acusado de apuñalar accidentalmente a un jugador llamado William Bernard. Un incidente que sugiere que los aficionados medievales eran igual de exaltados como los jugadores. Una vez que la edad de la caballería llegó hacia finales del siglo XII, los torneos se hicieron populares en el norte de Francia. Y una vez que el rey Enrique II murió en 1189, su hijo Ricardo Corazón de León otorgó una licencia para celebrar 5 torneos en Inglaterra. Enrique opinaba que grupos de jóvenes fuertemente armados y llenos de testosterona corriendo con armas era una mala idea. Y después de 20 años de guerra civil, decidió que Inglaterra ya había sufrido suficiente caos. Ricardo, sin embargo, vio una oportunidad de oro para que sus caballeros recibieran entrenamiento militar gratuito. Pronto, los torneos se convirtieron en el camino rápido hacia la fama y la fortuna. Si eras hábil, ambicioso y tenías una alta tolerancia a los golpes fuertes, podías hacerte un nombre en toda Europa.
Los primeros torneos giraban en torno a la mêlée, un glorioso y caótico todos contra todos, en el que grandes cantidades de caballeros luchaban como individuos o en equipos, a caballo o a pie. Y estas peleas no eran por diversión, se trataban como verdaderas batallas. La única diferencia era que, en teoría, todos debían regresar a casa después. Aunque, por supuesto, esto no siempre era así. William Marshall, quien más tarde fue conde de Pembroke, fue quizás el caballero más grande de su época. Él ascendió en las filas de los torneos hasta convertirse en capitán del hijo de Enrique II, Enrique el joven rey, y luego ganó una fortuna abriéndose paso a golpes por los campos de torneo de Francia e Inglaterra. Después de una breve participación en la cruzada, regresó a casa para convertirse en el servidor y general de confianza del rey Ricardo I y del rey Juan, antes de finalmente ser nombrado regente de Inglaterra para el joven Enrique III en 1216, incluso supervisó el sellado de la Carta Magna en 1215. Nada mal para alguien cuya carrera comenzó golpeando gente por dinero de premio. Fueron los campos de torneos los que le dieron su primera gran oportunidad. Estos primeros torneos se convirtieron en el campo de pruebas para la ambición. Caballeros ambiciosos de toda Europa, en parte deporte, en parte campo de batalla, en parte concurso de talentos medieval. La mêlée del torneo podía parecer un completo caos, pero en manos de capitanes expertos se convertía en una exhibición cuidadosamente orquestada de estrategia y trabajo en equipo. Las mêlées eran notoriamente rudos y las lesiones eran un riesgo ocupacional. Guillermo Marshall una vez tuvo su casco tan abollado que no pudo quitárselo. Cuando intentaron entregarle su premio, finalmente lo encontraron con la cabeza apoyada en el yunque de un herrero, mientras el herrero le sacaba las abolladuras al casco a martillazos para que pudiera quitárselo. Lamentablemente, fue su hijo, el conde Gilberto, quien pagó el precio por su arrogancia. En junio de 1241, Gilberto participó en un torneo en Ware, Hertfordshire, donde sufrió una muerte violenta, probablemente porque se esforzaba demasiado por estar a la altura de su nombre marcial. Según el cronista de St. Albin, Mateo París, los rumores decían que Gilberto era, cito, inexperto e inútil como caballero, lo cual no es el tipo de reputación que cualquier joven noble quisiera que se difundiera. Desafortunadamente, sin embargo, había algo de verdad en ello. Su elección de montura para ese día, un magnífico pero sumamente temperamental semental español, resultó estar un poco más allá de sus habilidades. El caballo lo tiró, lo arrastró por el suelo durante un tramo y lo dejó tan gravemente herido que murió esa misma noche. Fue enterrado junto a su padre, lo que al menos aseguró que tuviera buena compañía. Su título pasó a su hermano menor, Walter, al año siguiente, presumiblemente con el consejo tácito de la familia. Elige un caballo más tranquilo. A pesar de los peligros muy reales que venían con algunos pasatiempos medievales, desde el ocasional codazo volador en la cara hasta moretones, huesos rotos e incluso la muerte, mucha gente seguía ansiosa por lanzarse a la diversión. Después de todo, el riesgo era solo parte del entretenimiento. Muchas gracias por ver este episodio de Medieval Madness. Como siempre, si disfrutaste este video, publicamos uno nuevo cada viernes. Y para aquellos de ustedes que quieren contenido extra mientras apoyan el canal, tenemos un Patreon con videos adicionales e incluso hay un nivel donde puede aparecer tu nombre en pantalla al final de los videos, como estas personas encantadoras que puedes ver ahora mismo. También tenemos los mismos niveles aquí en las membresías de YouTube. Gracias a todos, espero que tengan una excelente semana y nos vemos el próximo viernes.